Hoy vamos a ver una de las funcionalidades soportadas a partir de la 20.9 en SD-WAN. Me refiero al Prefer Color Group. Esta funcionalidad nos va a permitir en escenarios como este poder definir jerarquías, en donde yo, por ejemplo, enlaces principales para ciertos umbrales, y si no se cumplen, enlaces secundarios, y si estos no se cumplen, enlaces terciarios. Esto no lo podemos hacer con una configuración básica de Application Aware Routing. Para eso necesitamos este feature. Ahora, además está soportando un esquema de Multi-Region Fabric. ¿A qué voy con esto? Vamos a ver la información que tenemos, en donde, dependiendo mi topología, cómo esté regionalizada, yo puedo aprovechar este feature para poder mandar tráfico dependiendo lo que yo necesito. Sin embargo, no nos vamos a meter con esta funcionalidad avanzada, pero sí vamos a tocar el tema de Prefer Color Group para ver estos enlaces, estos tres enlaces que tenemos, por ejemplo, y poder manejar jerarquías. Aquí yo puedo ver que está soportado. En este caso sería esta parte, a partir de la 17.9 y 20.9. Donde yo voy a tener, por ejemplo, tres enlaces y yo digo, oye, mi aplicación web customizada, como en el caso de laboratorio, me voy a ir por MPLS. Si no, desbordo a privado 1 y si no, finalmente, como terciario, a un bis internet o una conexión celular, por ejemplo, ¿no? Esta información se las dejo en la descripción del video para que vean cómo se configura. Pero yo siempre, bueno, no siempre, pero en esta topología en particular, me voy a regresar, me cuesta a mí más trabajo poder generar el ambiente para poder probar una funcionalidad que la funcionalidad per se. Ahorita lo vamos a ver que es muy fácil implementarla y creo que me costó más trabajo tener todo esto listo para poderla echar a andar, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es configurar en la interfaz gráfica de usuario, que de hecho voy a entrar. No tengo ninguna política aplicada. Vamos a empezar a crear esa configuración de Prefer Color Group y finalmente agregar una Application Aware Routing, una Data Policy, para poder empezar a hacer uso de esto. Antes de crear esta política, lo que voy a hacer ahorita es revisar aquí en el CH número 1, que es donde tengo esos tres enlaces. Y lo que voy a hacer es probar el conectarme a una aplicación customizada, que de hecho esto ya lo tengo implementado con SDVC, el DNS que tengo en la parte de arriba, ese web server, y bueno, no nos vamos a meter con esa parte, ¿no? No es parte de la prueba. En Simulate Flows voy a ver en la VPN de servicio. Aquí voy a escoger el servidor web, que sería la 191.2, y la aplicación que les comento es la Apache A. Aquí me tiene que dar que se va por los tres enlaces que yo tengo. MPLS, bis internet y el otro es privado 1, si no me equivoco. Vamos a revisar el resultado. Aquí lo tengo. De hecho es privado 1 y default, perdón. No es bis internet. Pero al final es un color público. Aquí tengo mi balanceo de cargas, que es lo esperado por defecto sin política configurada. Lo que voy a hacer ahora es abrir otra pantalla. Y aquí lo que voy a empezar a configurar es en las políticas y en Custom Options, en listas. En la última opción, Prefer Color Group, vamos a configurar este primer grupo que necesitamos, por ejemplo. Vamos a ponerle grupo número 1. Y aquí voy a empezar a generar esta jerarquía. En este caso voy a escoger, por ejemplo, privado 1, que sea mi primer color, que es el que tengo, que reconozca como principal. En la parte de Path Preference, esto tiene que ver con lo que les comentaba. El Multi-Region Fabric. No lo vamos a ocupar. Estas opciones que tenemos, estas tres opciones, no lo vamos a utilizar. Lo vamos a dejar así. Select Path. Nada más. Porque no cumplimos con ese requerimiento o esa implementación. Secundario vamos a poner, se me ocurre, por ejemplo, MPLS. Como el segundo enlace privado. Y finalmente el público, que es el default. Y así lo voy a dejar. Así de sencillo nada más. Le voy a dar Add. Ahora nos vamos a ir rápidamente a configurar la Data Policy. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, AAR01, por ejemplo. Voy a copiar el nombre. Y de este lado el sequence type. Y aquí básicamente voy a identificar esa lista que tengo o esa aplicación customizada. Aquí está Custom A. Y que hace referencia a Apache A, que es la aplicación customizada que voy a usar para la prueba. Aquí en SLA Class List, en Actions. Aquí vamos a usar, por ejemplo, una que ya esté, esta de Voice and Video, que es una SLA ya predefinida. Y aquí en Prefer Color es uno o el otro, es excluyente. Entonces, este es el tradicional que hemos venido
mostrando y trabajando en videos anteriores. Ahorita vamos a escoger este, Prefer Color Group. Entonces aquí grupo 1, que es el que ya había creado anteriormente. Y aquí viene la parte de el desborde de tráfico cuando el SLA no se cumple. Entonces lo que voy a hacer aquí es ponerle que me haga un balanceo de cargas. ¿Está bien? Entonces, vamos a ponerle que lo tire el tráfico, ¿no? Nos vamos a ver muy garrafales y cuando no cumplamos con los SLAs de los 3 enlaces, vámonos. No me interesa mandar más mi tráfico. Le vamos a dar Save. Le vamos a guardar y vamos a crear finalmente la política. Aquí agregamos el Application Aware Routing, importamos. Aquí agregamos esta parte. En remotos que me incluye el CH número 1, la VPN 100, que es la de datos. Y finalmente le damos Add y aquí Save Policy. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es activarla. Y hay que recordar que se tiene que ir por mi privado 1. Listo, ya hemos aplicado la política. Vamos a ver cómo lo teníamos. 3 enlaces balanceando por defecto con la política y la configuración. Se tendría que ir por el privado 1. Vamos a revisar. Ahí lo tenemos. Lo está haciendo correctamente. No tenemos ningún tipo de latencia al momento. Pero me gustaría enseñarles a nivel de router, por ejemplo. Vamos a abrir la consola. Los 2 comandos que ya conocemos para revisar los SLAs y lo que se cumple a través de cualquiera de los enlaces, por ejemplo. El comando es show SD1 app route stats y vamos a poner uno de los colores, en este caso, por ejemplo, privado 1. Y aquí es remote y el IP del otro CH, que es el que recibe el tráfico. Vamos a ver, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de latencia ni pérdida de paquetes, se está cumpliendo correctamente. De hecho, aquí me dice que el SLA Class Index es 0 y 1, lo cual significa que cumplimos con los dos. ¿Ok? Podemos nosotros revisar esa parte también. SLA Class... Aquí me dice, ¿no? Lo que hemos ocupado de SLA. Y bueno, me aparece 0 y 1, por lo que les comento, no hemos violado ningún tipo de threshold. Ahora, yo puedo revisar también lo que tengo del lado del MPLS. Esto va a ser útil cuando empecemos a inyectar latencia. Igual tenemos 0 en la parte del mean latency, 0 y 1. Y bueno, todo parece estar bien, no tenemos degradación. Y ahora vamos a revisar el default, por ejemplo. Y vamos a ver que la media de la latencia se mantiene exactamente igual, en 0. Ok, vamos a empezar a inyectar tráfico, más bien inyectar latencia en estos emuladores WAN que tengo en línea o en serie. Entonces me voy a ir, aquí los tengo ya abiertos. Y si no me equivoco, vamos a hacerlo. Este es el enlace privado 1. No miento, este es el MPLS. Más bien el privado 1 debe de ser este. Déjenme ver para validarlo. Aquí lo tengo en la Giga 2. Si yo reviso acá, Show SD1, Run SD1. Giga 1 tengo MPLS, no tengo default. Giga 2 tengo MPLS. Es el Giga 3, privado 1. La Giga 3 debe de ser la que está aquí abajo. Vamos a revisarlo rápidamente. Ahí está la Giga 3, perfecto. Entonces este sería el 1. Entonces me voy a ir a el emulador correspondiente, que es este, que es el número 1. Y vamos a inyectar la latencia, por ejemplo. El comando es muy sencillo, aquí lo tengo. Usamos el emulador WAN para inyectar 500 milisegundos de latencia. Ok, entonces, eventualmente yo lo que voy a ver acá es que va a empezar en la parte de privado 1, vamos a empezar a sumar esta parte del mean latency, que es lo que estamos viendo ahorita, ya tienen 11. Eventualmente va a llegar a los 500 milisegundos y vamos a desbordar el tráfico incluso antes de llegar a los 500, obviamente. ¿Por qué? Porque el SLA lo tenemos seteado, aquí los enseño, a 45. Más de 45, adiós. Nos vamos al otro enlace que sería MPLS. Entonces vuelvo a revisar. Aquí lo tengo, lo sigo teniendo en 11. Va a empezar a incrementar este valor. Y aquí ya lo tengo en 261. Vamos a ver cómo impacta esto en esta parte. Privado 1 ya no debería de mandarlo por ahí. Ahora lo manda por el MPLS. Ok, el MPLS es mi enlace secundario para este tipo de tráfico. Vamos ahora a mandar a ponerle latencia en MPLS. Si no me equivoco, MPLS debe ser este, el número 2. Entonces vamos a abrir las consolas, la consola del número 2, que es este. Igual vamos a configurar
la latencia en este enlace y vamos a ver cómo se comporta. Finalmente tendría que desbordar a mi enlace por defecto, que es el terciario. Vamos a ver. Y aquí ya lo veo, en 68, ya debería de haber hecho caso para desbordar al enlace terciario. Recuerden que es 45 el máximo. Vamos a revisar de nuevo aquí en la interfaz gráfica de usuario. Y aquí lo tenemos en default. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder cuando los tres presenten altos niveles de latencia? Hay que recordar un poquito la configuración de la política. Vamos a revisarla. Policies, Preview. Aquí me dice 45, perfecto. ¿Y qué tenemos aquí? Strict. Esto significa que yo voy a descartar el tráfico cuando ninguno de los tres enlaces se cumpla. Vamos a revisar otra manera. Aquí en Application Aware Routing le damos editar. Y aquí, por ejemplo, puede ser editar o lo que sea. Aquí me dice strict drop. Cuando los SLAs no cumplan con estos tres enlaces, simplemente voy a descartar el tráfico. ¿Ok? Vamos a inyectar finalmente la latencia en el otro enlace que sería... debe ser este de acá atrás. Ahí lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es regresarme a la consola para ver el que tengo en default. Eventualmente esto va a empezar a subir. Ahí lo tenemos en 162. Finalmente hacemos la prueba para validar qué es lo que sucede con el tráfico en esta aplicación. Y lo que podemos observar es que el tráfico ha sido descartado. El SLA no cumple con cualquiera de los tres enlaces. Hemos violado el threshold que tenemos configurado para SLA y ya vimos cuáles son las implicaciones de poder tener esta configuración de strict drop cuando no se cumpla. ¿Qué otra opción tenemos, por ejemplo? Fallback to best path. Esto va a ser, o al menos lo que yo he visto, es que desborde el tráfico al enlace, entre comillas, que esté menos degradado de los tres, aunque hayamos rebasado el SLA. Sin embargo, estamos considerando 500 milisegundos exactitos en los tres enlaces para esta demostración. Entonces yo diría que agarra uno de los tres enlaces de manera aleatoria. Y finalmente load balance, pues simplemente va a balancear entre los colores que tenemos disponibles para mandar el tráfico.